Hola, amigos. Un gusto poder saludarlos como cada jueves de Tiempos y Palabras, un espacio de conversación entre amigos para aprender y desconocer menos, por supuesto. Y bueno, doy la bienvenida al maestro Mario Velázquez Jaén. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Tardes calurosas. Muy calurosas. Me estoy derritiendo. Pues casi andamos igual. Y el maestro Marcial Guerrero. Hola, buenas tardes. Un gusto, maestro Marcial, maestro Mario, después de unas vacaciones pues muy significativas de Semana Santa, de iglesia y de fallecidos. Sí, totalmente. Unas buenas vacaciones. Con noticias. Con noticias que para el mundo católico, pues. Y para el no católico. Y para toda la razón. Y también para el no católico. Son 8,000 millones de habitantes en el planeta y esto es una noticia, un noticionón. Y bueno, pues después de estas vacaciones, pues sabemos programa otra vez. por decirlo de alguna manera. Sí. Y es que en la pasada semana, lunes. No, la pasada semana fue Semana Santa, maestro. Exacto, el lunes de Pascua justamente. Justamente acontece un suceso, pues, lamentable. Platíquenos, maestro Marcial. Bueno, pues el pasado lunes fallece el Papa Francisco. El Papa argentino con ascendencia italiana, él argentino totalmente, nace en Argentina justamente, una familia inmigrante, padres inmigrantes, y bueno, nace no precisamente en la holgura, pero sí en una familia muy creyente, con mucha cercanía a la fe católica. Y nace allí el Papa Francisco, se me escapa el nombre, Bergoglio es el apellido, pero el Mario nombre. Bergoglio. Mario Bergoglio. Además un chamaco que gustaba del fútbol, enamoradizo, él mismo confesaba ya en su calidad de papa, confesaba por allí algún noviazgo bastante duradero, pero pues después de sus noviazgos de joven, decide ingresar a los 21 años poco más o menos, él nace en 1937, así que en 58 poco más o menos, ingresa a la orden de los jesuitas, la orden que fundara San Ignacio de Loyola, por algunos llamado santo. Una orden muy exigente, muy consolidada dentro de la Iglesia Católica, y además una orden con un prestigio muy fuerte como una de las órdenes religiosas donde más y mejor se preparan sus miembros. Los jesuitas tienen prestigio, inclusive muchos de los grandes centros educativos y sobre todo de educación superior son dirigidos por jesuitas. Para mencionar uno de los más destacados en México está la Universidad Iberoamericana. Pues bien, pero no solo en la educación son importantes y de mucha presencia, también lo han sido en América Latina a través de la teología de la liberación, una propuesta de una diferente manera de enfocar y de enfrentar el compromiso religioso, el compromiso del profesante de algún cuadro religioso ante la fe, ante la religión católica y ante los desprotegidos. Y no nada más allí acaba. También recordemos que el jefe de los jesuitas, el jefe universal de los jesuitas, siempre ha tenido un lugar preponderante en el Vaticano. El primero de ellos que ha llegado a ser papa fue precisamente Mario Bergoglio, que adopta el nombre de Francisco. Y no es gratuito que adoptara este nombre. Ningún papa, todos los papas, sobre todo después del siglo XI,
cambiaban su nombre y elegían otro en alusión a algún santo que admiraran. Y curiosamente ninguno había adoptado el de San Francisco, este santo tan importante en la Iglesia Católica. Y quien lo hace es precisamente Bergoglio. Y tiene importancia porque justamente detrás del nombre viene una propuesta o una exigencia de volver a la humildad, de volver a la sencillez, cosa por la que él trabajó. Pero les decía, también es importante la presencia de los jesuitas en el Vaticano, porque siempre el jefe de los jesuitas estaba siempre muy cercano al Papa. Era una manera de tener cerca a alguien que generaba un movimiento muy crítico, muy fuertemente crítico ante el papado. Y nada menos lo podemos destacar con la novela, después hecha película, de Las sandalias del pescador. Si ustedes la han visto, y si no, búsquenla o léanla. El principal crítico del Papa era precisamente el Papa Negro, que así le llamaban al jefe de los jesuitas. ¿Por qué? Porque además tenía toda una capacidad y una formación para hacerlo. Pues bien, con esas características de los jesuitas llega Francisco, el Papa, al Vaticano y lo encabeza, y pues dio muestras de una actitud definitivamente transformadora, cambiante. No hizo tanto como pretendió, pero hizo más de lo que la gente esperaba. Entonces vamos a platicar y hablar del Vaticano, de los papas que vienen desde San Pedro, que fue el primer papa, la piedra de la religión católica. Jesús le dice a Pedro, le cambia el nombre y le dice: serás Pedro, que quiere decir piedra, serás la piedra en que se cimiente esta nueva religión. Y entonces, bueno, en los avatares de la vida, Pedro acaba en Roma, y allí la historia y la tradición se reparte. Unos dicen que es sacrificado hasta ser crucificado de cabeza, otros dicen que no, que muere ya en Roma, pero ya anciano, después de haber encabezado el primer papado de la Iglesia Católica. Pero estábamos con Francisco I, este papa que vino a poner de cabeza al mundo católico, para gusto de muchos, para coraje de varios, para temor de muchos más, y que bueno, pues dejó una figura muy importante que va a determinar definitivamente, por estar a favor o por estar en contra, va a determinar la próxima elección colegiada del Papa en el próximo cónclave. Ahorita hay una sede vacante, el Camarlengo, que es el nombre del cardenal que queda a cargo ahorita. No necesariamente tiene que ser cardenal. No necesariamente. Ah, bien. No. Perfecto. Pero bueno, queda al frente de hecho, es el sede. representante. Haz de cuenta que es Sí. como el equivalente a la vida civil sería El oficial mayor. jefe de Estado. Un jefe de Estado, claro, el Camarlengo. Mientras que no haya. De hecho, su papel papa. general es ese. Sí. El Camarlengo tiene acciones independientemente de cuál sea la posición, ausencia o presencia del Papa, ¿no? Ahí no sé, maestro, el Camarlengo es el que oficiará la misa y organiza todo el ritual del sepelio, todo el ritual. Porque es pero ritual, también claro, organiza todo el esquema de trabajo para que se reúnan los cardenales, de todo el mundo, salvo aquellos que se disculpen por enfermedad. Y que tengan la edad también, al parecer deben ser menores de 80 se años. reúnen todos para elegir al Papa, pero para ser electos deben ser menores de 80 años. ¿Cuántos cardenales hay? Es variable, se predice ahorita que va a haber alrededor de 113, 120 por ahí. Bien. Sí. Depende, pero los que pueden tener derecho a voto son aquellos que han
ya tienen la edad adecuada para poder votar y ser votados, ¿no? Bien. Entonces, es todo ¿quién un es ritual. el cardenal decano? Perdón, si es cardenal Camarlengo, si es cardenal. Sí, es cardenal. Entonces los personajes son los cardenal decano, que es el cardenal de mayor antigüedad en el colegio cardenalicio, tiene un papel destacado en la organización y liderazgo del proceso y suele ser quien preside las sesiones del cónclave. Pero Y quien la dirige Así definitivamente es el Camarlengo, encargado de gestionar los asuntos administrativos de la Santa Sede durante el periodo entre la muerte del Papa y la elección de uno nuevo. Y además, para entender muy bien, está descrita de manera maravillosa y actuada de manera espléndida la función del Camarlengo. Vea usted la película Cónclave. Pareciera que la hubieran estrenado el lunes en la tarde. Definitivamente. Tiene que 2 meses que la estrenaron, pero bueno, está tan ad hoc con lo que acaba de suceder el lunes y va usted a entender toda esta... Y también en los dos papas se percibe mucho de ese proceso. Nos mandan un mensaje y nos dicen, Papa, ¿por qué Papa? Y bueno, la P mayúscula, pontificio, A, Augusto, la otra P es prelado y la última A, apóstol. Es pontificio, Así es. Augusto, prelado y apóstol. Por eso es Papa, no es al azar. De hecho, muchas cosas, muchos rituales tienen un gran sincretismo en la religión, en el Vaticano, por supuesto, y nada es al azar, nada es al azar. Desde que fallece el Papa, ¿no? Primero la tradición es con un martillo pequeño, lógicamente, de plata, 3 golpes en la frente, diciendo el nombre de pila del Papa, ¿no? En este caso, decía Francisco, estás durmiendo, y al no responder, dan por hecho que falleció. Claro, Plaza vacante. Sí, sede vacante. Claro que eso se hacía antes cuando era pues totalmente rudimentario la medicina y no se sabía si había fallecido o no el Papa. Y luego, después de eso, lo que tienen es quitarle el pescador, el anillo. El anillo del pescador. Del pescador. destruirlo, porque cada anillo de cada papa es personal, individualizado. Se le hace con un sello especial para él, es el anillo con el que sellaba con la cera los documentos. los documentos más importantes, justamente, además de firmarlo. Ahí investigué y llegué a investigar. Tengo aún la duda porque en algunas fuentes se establece que es el anillo que han estado trayendo, utilizando los papas desde tiempos que solo lo rompen. Lo que rompen, según la película de Cónclave, lo que rompen está el anillo con una base. Sí, claro. Sobre la base está el sello del Papa en funciones. Entonces lo que quitan es esa parte y esa es la que rompen. Y llega el nuevo Papa y se le diseñará su nuevo sello. Con su heráldica. Su heráldica, exactamente. Con la heráldica. Aquí tenemos el sello del Papa Francisco y generalmente lo que cambia son la forma de los cordones entre Papa y Papa. Bien. Es la tiara papal, Que en este caso son las llaves, la tiara y seguramente es el nudo franciscano. sí, claro. Y ahorita la tiara, que se compone de 3 coronas, que ya no la utiliza, ¿no? La tiara. Francisco, el Papa Francisco fue el que no quiso usar. Está en el Museo Vaticano. Él llegó la con una idea muy estructurada, definitivamente, y lo impuso. No quiso la cruz de oro. No quiso usar la cruz de oro, usó una cruz de Plata. plata y otros metales menos finos que la plata. No quiso usar las zapatillas de ante, porque además él llegó con un planteamiento ecológico. Entonces el ante es piel fina de animales y dijo no,
Él usó unos botines que a los que creo que mandó a arreglar varias veces. Quitó el papamóvil lujoso y ahí andaba en la ciudad con un automóvil modesto, de los más modestos que hay en Italia. Su traje mismo, su vestimenta fue muy sencilla, se quitó la capa esta tan ostentosa, digamos, que había, no quiso manejar ningún elemento que supusiera ostentación en su figura. Y eso es algo que también al principio pues produjo un choque con todas las tradiciones, porque además pues si el Papa no lo usaba, no lo podían usar otros curas de allí para abajo. Entonces la cruz de plata, que es el crucifijo, era de oro, y él, dijo, no, y él la hizo de plata y otros metales menos costosos que la plata. El anillo, el pescatorio, ¿no? El pescador, me parece que lo llevó a un altar. Dijo, no, yo prefiero uno de plata, menos ostentoso. Y por supuesto, no ves en el anillo papal. Pues todos pues quieren besar el anillo. No. Lo querían tomar la mano y besarlo, y él al momento reaccionaba quitando la mano y decía, no me bese ningún anillo papal. Sí, no me vean como una figura fuera. No soy una figura extraordinaria. Edificada, ¿no? Exactamente. No, soy un mortal. Bueno, ¿y qué más que dejó en su testamento? No ser enterrado en el Vaticano, en la gran iglesia de San Pedro, en la gran Basílica de San Pedro, sino en Santa María la Mayor, una iglesia muy interesante en el centro de Roma, pero desde luego mucho más pequeña en jerarquía y en fastuosidad. Una iglesia muy bonita, por cierto. ¿Te conocemos? Sí, tuve oportunidad de conocerla. Y él dijo, no, yo quiero ir, por una razón, porque él además fue un devoto de la Virgen María en cualquiera de sus advocaciones. Tanto así que la Virgen de Guadalupe, advocación de la Virgen María, él le tuvo mucha fe. Entonces, bueno, Dios dio a lo largo de su vida, en su persona, muestras de sencillez, de modestia y de austeridad, definitivamente. Y esto, que si bien a nivel de feligresía y a nivel mundial despertó muchas simpatías, también produjo muchas animadversiones de parte de otros sectores del clero y de la iglesia. Claro. Y él en su gobierno, bueno, lo que tiene asignado el Papa no es una discusión abierta, sino siempre en el discurso buscar trazar puentes para abrir caminos y promover la fe. Y él, como miembro de la Compañía de Jesús, que se denomina que es la primera empresa de clase mundial, ¿La primera empresa qué? Empresa de clase mundial, desde que esta se forma en 1500 y algo. Sí, siglo XVI. Entonces tiene una jerarquía y una organización tal que se van renovando permanentemente los cuadros y se van creando y recreando, no solamente dentro del mundo católico, sino también dentro del mundo seglar, de tal manera que va creando una red a nivel internacional que tiene como propósitos, pues, por un lado la cuestión educativa, por otro lado la cuestión de la construcción y cuidado de muchos centros religiosos, por otro lado buscar siempre mantener el orden permanente dentro de toda no solamente dentro de toda su Compañía de Jesús, sino se han convertido un poco en vigilantes de que el mundo católico vaya se ciñendo a este proceso, al proceso muy apegado a los principios de la ley canónica o del derecho canónico, de tal manera que se les ha llegado a trazar y a calificar junto con los, ahorita se me olvidó el nombre, como los cancerberos de Dios, ¿no? De tal manera que ellos son muy cuidadosos de estos. ¿Dominicanos? Como dominicanos. No, el nombre de los que son una parte del clero muy dogmática, muy dogmática. Entonces yo diría casi fanática, que todavía practican el autosacrificio para poder mantener el sentido de la fe. Entonces en el caso de los dominicos, todas las cofradías religiosas tienen alguna función en particular.
Por ejemplo, en el caso de unos es el conocimiento, otros es la contemplación, otros es la lectura permanente de la Biblia, la lectura de los evangelios, la promoción de la fe, la salud misma, en el caso de la Compañía de Jesús y en el de San Juan de Dios. Y en el caso de los jesuitas, bueno, en el caso de los jesuitas es básicamente la educación. La educación y el cuidado y mantener el equilibrio entre las cosas de la fe y el mundo terreno, ¿no? Hay una gran crítica que se da, por ejemplo, y por qué no aprueban la cuestión del aborto, por qué no aprueban los derechos de los que tienen preferencias sexuales diferentes, ¿no? ¿Por qué no y por qué no y por qué no? Y en alguna ocasión Noel, otro jesuita, dijo, bueno, ¿por qué ustedes no aprueban la pena de muerte en su país? O sea, porque lo prohíbe el derecho. Nuestras leyes de derecho no lo permiten. O sea, pues lo mismo sucede en el mundo católico. Nuestras leyes todavía no están actualizadas y preparadas para aceptar ese proceso. Y justamente ahí es donde también la presencia y la acción de Francisco, del Papa Francisco, también rompe esquemas y pisa pies, porque él reconoció el derecho como personas de los homosexuales. Reconoce sus derechos humanos de los homosexuales, o sea, dice, ¿quién soy yo para negarte tus derechos y tu pertenencia a la fe católica? Pero lo hace a título personal. Pero es el representante mundial del catolicismo, o sea, a esos niveles una opinión personal es una opinión colectiva, finalmente. Entonces, ¿por qué? Porque está trazando líneas de conducta que permean hacia abajo, ¿no? Así es. Entonces, fue una posición muy importante. Y como esto tuvo muchísimas aportaciones que definitivamente tambalearon aquellos dogmas, aquellas actitudes dogmáticas de la Iglesia. Y una de las cosas que ha mantenido y ha propiciado un equilibrio es la cuestión de las finanzas del clero, porque él, al haber sido representante de una parte de la comunidad jesuita en Argentina, se dice que el mundo del dinero sí lo conoce y logró poner mucho orden en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Pero no en el sentido del dinero como riqueza, sino el dinero para el servicio de la Iglesia y al servicio de la fe. Sí. Sí, honradez en el manejo del dinero. Y fue algo que llevó al Vaticano. Inclusive expulsó a un cardenal. Que justo ahorita ese cardenal, no recuerdo el nombre, está argumentando que quiere participar en el cónclave. Tiene derecho de participar en el cónclave. Bueno, sí me destituyó el Papa Francisco, pero como cardenal tengo el derecho de estar ahí. Sí. Bueno, va a ser todos las contradicciones dentro de todos los centros. Se dice que todos los centros de culto son centros de contradicción. Okay. No solamente el culto católico, sino también el culto político. Pero el culto educativo y todo lo demás, ¿no? Claro. Entonces esa necesidad es la eterna lucha entre el Dios bueno y el Dios malo, ¿no? Claro. Ahora, recordemos, Mario, también que en el curso de la historia los jesuitas han sido muy incómodos para el poder. Claro. Para el poder político. Recordemos que inclusive en 1776 son expulsados de España y de todos los territorios propiedad del imperio en los virreinatos. Son expulsados porque ya habían llegado a Roma a preocupar al rey de España, ya habían llegado al emperador, era un imperio el suyo, le habían llegado a preocupar porque ingerían demasiado, influían demasiado en la estructura del poder español. Y además otra cuestión a través de la educación, pero también de las fortunas que iban generando. Recordemos que los jesuitas poseyeron grandes haciendas en la Nueva España,
y grandes haciendas además que crearon centros grandes gigantescos, fortunas. como el de Tepoztlán, ¿no? Ah, claro, el museo, que ahorita es el Museo Que Nacional. ahora es museo. Del Virreinato. Una pinacoteca, pero maravillosa. Sí, 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 Y más- o sea, de que tenían poder, Sí. no, es indiscutible, tenían poder Que económico. Y eran dueños de, no solamente de los bienes que el Estado le entrega a la iglesia o le reconoce a la iglesia, sino que ellos acumularon riquezas a través de lo que recibían en donación. Ujú. Entonces llega el momento en que son expulsados y esas grandes haciendas se ponen a la venta, Ujú. entre ellas la hacienda de Santa Lucía, Ya, a donde actualmente está el aeropuerto. El aeropuerto Felipe Ángeles, curiosamente. sí. Y como esas haciendas, hubo muchas haciendas Sí, que pero eran no se compró dedicadas. entonces para lo que ahora se destina, ¿no? No, claro que no. Se dedicó No, a no, otras cosas. A otras actividades. Y uno de los personajes. Perdón, y es que esa Adelante, sí. hacienda no solamente llegaba en los terrenos a donde actualmente está, No. sino que llegaba inclusive hasta el estado de Hidalgo, muchos de los terrenos, Es cierto. por el rumbo de hasta Dizayoque más allá. Es cierto, es cierto. Anecdótico que uno de los personajes que lamenta mucho esta expulsión jesuita fue el sacerdote llamado Miguel Hidalgo y Costilla. Me refiere que él sintió mucho esta expulsión de sus maestros Claro. de la Nueva España, que ya se iban, y entre sollozos él pues se hace la continua pregunta: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van mis Eran- maestros? ¿no? Eran incómodos. Eran Incómodos. definitivamente Y curioso, para la porque corona. ya habían sembrado una semilla que después germinaría en Miguel Hidalgo y todos sus Y irritó mucho a la población esa expulsión, al Congentes. grado que en algunos textos se plantea que el que hayan seguido a Miguel Hidalgo fue precisamente el punto de identificación común de pues de buscar que los jesuitas regresaran. claro. Ujú. Entonces Sí, quedó muy irritada la población, Claro. principalmente en aquellos lugares donde tenía más influencia el mundo jesuita. Bueno, y volviendo entonces con el Papa Que haya sido un papa Jesuita. de la orden jesuita del siglo XXI, del siglo XXI, pues era todo un acontecimiento, maestro. definitivamente fue un cambio radical Algo en inesperado. la Iglesia Católica. Y sobre todo teniendo el antecedente de otro papa totalmente opuesto al Papa Francisco, Joseph Ratzinger. Exactamente, Benedicto el XVI. alemán. Bueno, Ratzinger era más filósofo y más teólogo. Sí. Pero que finalmente sacerdote mismo. tradicionalista. Finalmente. Pues, yo no estaría de acuerdo, porque por ejemplo él escribe varios libros de teología y en sus libros de teología, junto con Ratner, que es otro teólogo no jesuita. ¿Ratner? Ratner. Ah, Entonces hacen un análisis precisamente de todos aquellos fondos estamentarios que la religión requiere para mantenerse y establece una discusión muy fuerte, por ejemplo, entre la razón y la fe, que le discute a través de cartas epistolares con filósofos de la época, y de ahí publica un libro muy interesante sobre las cuestiones no es el único, hay varios libros que ventilan este tema entre la razón y la fe, algunos desde el punto de vista completamente laico, en el caso de Humberto Eco, con el libro de ¿Qué creen los que no creen?, en el caso de Ratzinger, entre la razón y la fe, y hay otros textos más que ventilan, por ejemplo, cuáles son los argumentos del mundo laico para ventilar las cosas del mundo de común, la fe. ¿no? Y, ¿cómo argumenta la fe? ¿Cómo argumenta el mundo laico? ¿Cómo argumenta un filósofo ajeno a todo esto que promueve que Dios ha muerto? Del estilo de Nietzsche. De Nietzsche. Que por cierto hubo un reportero en la mañana que planteaba que se daba cuenta que Dios no había muerto, que Nietzsche había equivocado, porque la profesión era infinita para ver el cadáver del... Para despedirse de Kilométrica. Sí. Entonces, pues toda esta discusión la abre precisamente Ratzinger
en ese momento. Uh-huh. Él no protege la parte, porque si lo hubiera protegido no hubiera abierto esta discusión. Y él abre esta discusión de una manera abierta, inclusive es uno de los puntos que lo enfrentan muy fuertemente contra el momento que decía la curia romana, ¿no? La curia romana, que no es otra cosa más que esa gran organización dentro del Vaticano que gobierna en diferentes niveles, puntos y acciones al mundo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces él se enfrentó con eso y detecta muchas cosas que no estaban bien, no solamente en el mundo económico, sino también en otras cosas más. Y es cuando él decide que ya no tiene energía suficiente, y por otro lado es vinculado con algunas personas que habían cometido estas travesuras, y es cuando él decide renunciar. Sí, se sintió de alguna manera debilitado. Sí, yo ya no tengo la autoridad, y cuando lo dice en latín. En la reunión no lo dice en italiano ni en otra lengua, lo dice en latín, porque él sabía que muchos ya no manejaban el latín. Claro. Ahora, algo importante también, y vale la pena que usted vea la película Los dos papas, que es precisamente una charla entre el Papa Ratzinger y Mario Bergoglio, próximo Papa. Entonces, es una interpretación de cómo entre los dos establecen la continuidad del papado de uno al otro, pero resulta interesante cómo... Además, con la actuación de Anthony Hopkins, como el Papa Benedicto y muy cuidado los dos guiones, maravilloso, tanto del cónclave como de los dos papas, a tal grado que llegan a cuestionar, pero no alteran en sí el sentido mismo de la fe dentro de lo que se conoce del Vaticano, ¿no? ¿Por qué? Porque está apegado, yo diría, a dos cosas, ¿no? Por un lado está apegado a algunas partes del Evangelio, y por otro lado está apegado al derecho canónico. Y yo creo que en ambas películas se nota algo que es muy importante y que es innegable en el ejercicio de cualquier papa, y de cualquier papa contemporáneo, de todos los papas de la historia, pero de los contemporáneos con mayor razón, la parte del poder mundial, la política mundial. Así es. O sea, el papa, además de todo, le guste o no le guste, tiene que jugar un rol político internacional de primer nivel. ¿Por qué? Porque siendo su estado un lugar tan pequeño como es el Vaticano, 44 hectáreas. 44 hectáreas, y que se 2000 años de historia. 2000 años de historia en 44 hectáreas. Y que además recordemos que llegó un momento en que el papado tenía territorios propios en lo que es la península italiana, y era un reino donde tenía sus ejércitos y su poderío. Y es justamente cuando se unifica Italia, cuando se unifica Italia, cuando le dicen, cuando definen que el papado no tiene por qué tener territorios ni ser un estado que funcione como si fuera laico. Entonces es cuando se genera el Vaticano, y se genera en un territorio muy poco. Si usted piensa que cada hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, 44 hectáreas son realmente muy pocas, pero el poderío político que ejerce en todo el mundo es extraordinario. El Vaticano tiene reconocimiento como Estado religioso, pero al fin y al cabo Estado, y es el Estado que tiene más representación diplomática en todo el mundo, salvo 1 o 2 países islámicos, Corea del Norte y algún otro por allí. Tiene representación prácticamente en todo el mundo. Los nuncios apostólicos son sus embajadores, y algunos no han sido precisamente prudentes con el territorio que visitan. Recordemos aquí en México la polémica figura de Prigione en los tiempos del Papa Juan Pablo II. Fue una figura muy polémica,
muy contrastante, más reconocida por su actuación política que por su actuación religiosa. Entonces, bueno, pues... Y cuando vino también el Papa Juan Pablo por vez primera... un papa que por primera vez visitaba México, y que también se armó una polémica entre laicos y feligreses y en el sexenio de José López Portillo. Efectivamente. López Portillo es el que restablece las relaciones con el Vaticano. José Y el López primer Portillo. embajador fue alguien que estudió en el ICLA, guanajuatense él, Agustín Telles Cruces. Bien. Sí. ¿Y Ahora, ortodoxo? No, pues él era abogado. él era abogado, perteneció a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero hizo sus estudios en el Instituto Científico y Literario de Hidalgo. Y Universidad. No, interesante. Así que de ahí Y fue el primer embajador de México en el Vaticano. Allá en el Vaticano. Ahora, fue una polémica terrible porque además López Portillo tuvo un resbalón político. Bueno, muchos. En el asunto del laicismo, le pidió al Papa que fuera a Los Pinos para saludar a su mamá, a doña Refugio, creo que se llama. Cuquita, sí, el Refugio. Entonces provocó toda una concesión especial, o doña Cuquita fue a saludarlo, algo así. El asunto es que se valió del poder para que justamente doña Refugio tuviera el privilegio de ser saludada por el Papa. ¿Privilegio del poder? Privilegio del poder. Que él mismo le dijo a Reyes Herold Federico. No, era el papá, ¿no? A Jesús. A Jesús. El hijo. A Jesús Reyes Herold, porque el licenciado era el secretario de Gobernación. De Gobernación. Entonces el secretario le dice: no puede ser posible. Y le contesta: si hay unas multas, yo pago las multas. Bueno, pues es un ejercicio que ni pagó y ejerció el poder por el poder mismo, y llevó al Papa ante una entrevista con la mamá del entonces presidente José López Portillo. Y desde entonces pues ya son varias visitas papales. Es más, Juan Pablo II estuvo en 2 ocasiones en México. El Papa Francisco estuvo en una. Pero incluso hay algo muy simpático. Yo les recomiendo que lean una novela de un humor muy fino, muy agudo, de Marco A. Almazán. Creo que la A es de Marco Antonio Almazán. Fue un diplomático mexicano, excelente escritor, cuidadoso del idioma y fino humorista, que escribe una novela que se llama El redescubrimiento de México. Es la historia de un indiano, o un gachupín, si así lo queremos reconocer, que viene a México, hace fortuna, y ya con la fortuna hecha y una esposa mexicana, pretende regresar a Pola de Oviedo, su pueblo español, y establecerse allá en sus últimos años. Pero cuando llega allá se da cuenta de que su vida ya está hecha aquí y se regresa. Pero en la novela hay una serie de descripciones que yo la definiría la novela simpatiquísima. Realmente usted la va a disfrutar, se va usted a reír. Simpatiquísima, en la que se describe, es una apreciación antropológica del México de los años 60. Y hay una parte que a mí me causaba mucha risa, porque dice que el Papa no menciona nombre de Papa, pero está hablando de que está refiriéndose a que el pueblo mexicano es tan obsequioso, tan gentil, quiere agradar tanto a sus visitantes, que así como es xenófobo, y no mueran los gachupines, mueran los gringos, mueran los franceses, por otra parte los recibe y los endiosa. Y entonces dice que es tan obsequioso que a veces avasalla a los visitantes. Entonces dice, el Papa todavía sueña en ocasiones que vienen a la madrugada a cantarle las mañanitas. Y recuerden ustedes que cuando vino Juan Pablo II... Vino 5 veces. Cinco veces. Sí.
Bien. 79, 90, 93, 99 y 2002. Ujú. El 2002 ya muy deteriorado sus facultades, pero aún así tiene una gran presentación en el Estadio Azteca. Exactamente, una concentración masiva. Una plataforma móvil que estaba girando muy despacio y fue un despliegue de tecnología, de gente y todo, una cosa terriblemente gigantesca. Yo tuve la oportunidad de colaborar en un equipo de ellos. Oh, bien. Entonces fue un ¿Equipo católico? equipo humano de apoyo en televisión. Ah, ya. Ah, bien, maestro. sí. Y desde luego vinculados mucho con los católicos. Sí, claro. Platíquenos su experiencia, por favor. No, pues fue una experiencia inenarrable porque se das de cuenta que para un evento común y corriente pues tienes 4 o 5 cámaras y una unidad móvil en el mejor de los casos. Acá eran más o menos 4 unidades móviles sincronizadas para poder hacer la cobertura absolutamente de todo, tanto lo que salía en el aire como la cobertura de observar a la gente, ¿no? Ujú. Entonces fue un ejercicio interesante, a donde siempre pues tenías al lado a los representantes del Papa, cuidando mucho la imagen que tenía que salir al aire, ¿no? Junto con el audio, que fue una verdadera, pues, una situación muy muy difícil, porque él ya casi no hablaba. Entonces subir mucho el volumen implicaba romper con todo, de tal manera que se tuvieron que tener pues micrófonos de muy alta sensibilidad y sistemas de compensación para que esto no generara problemas y que se escuchara que lo escuchara todo el mundo. No fue el sistema que se utiliza para el mundo futbolero, fue un sistema de lo que se llama un clúster distribuido, ¿no? O sea, sistemas de bocinas alrededor del estadio, todas con la menor potencia posible, pero con la mayor cobertura hacia la gente. Entonces fue una experiencia increíble, ¿no? Fue un mundo de 2-3 días, prácticamente comer, dormir y cenar ahí, ¿no? Sí, por Ahora, supuesto. qué Claro. interesante es contrastar esas visitas de Juan Pablo II, que era el boato, con la que hizo Francisco I. Estuvo en San Cristóbal de las Casas y en Tijuana, me parece. No, Ciudad Juárez. en Ciudad Juárez. Fue al norte, en Ciudad O sea, Juárez. ciudades Ciudad emblemáticamente Juárez. conflictivas. Sí. San Cristóbal de las Casas es, Así es. el centro cultural de los Altos de Chiapas que han Con tenido, grandes problemas de cobertura religiosa, efectivamente. no necesariamente católica. Y en el Ciudad norte, Juárez, Ciudad que ha tenido Juárez. un problema Ya, ya parece que en el muro, ¿no? En la frontera. Sí. pues por la inmigración, por la las migración, muertas, por todo por lo que sea. supuesto. Entonces, ¿qué diferencia realmente de intenciones de las visitas de ambos personajes? Bueno, y ya nada más para redondear el tema, pues ahorita lo que está enfrente son las exequias del Papa Francisco I, y después de esto se convocará a los cardenales, a los que estén en la posibilidad de poder cumplir con ello, para que participen como electores, y uno de ellos será elegido como el nuevo Papa. El asunto es que la gente, el mundo entero está pendiente de si sale humo blanco o humo negro, porque el primer día hay una votación. Que eso es desde el siglo XIII. Desde el 11. Desde el 11. Desde el 11, sí. Desde el siglo 1059 por allí. O sea, hace Empieza- 1000 años. 1000 años. 1000 años. Que no es cualquier cosa. Utilizaban originalmente leña verde o utilizaban papel común. Sí. Para la fumata Sí, ya- negra o blanca. Si ya si se elige al Papa, sale humo blanco por la chimenea. Si aún no se elige, no, porque no ha ganado la mayoría relativa. ¿Dónde he oído eso? No me acuerdo. Bueno, la mayoría relativa, entonces, si ya la obtuvo, sale humo blanco. Y ha habido casos en que se han tardado varios días en nombrar. Justamente al Papa Francisco le llevó tiempo. Otra de las cosas un poco conocidas del Papa Francisco es que
En el mundo de los medios hacía oración a través de Zoom. Cuando fue el asesinato de los sacerdotes jesuitas, hubo un círculo de oración aquí en México, a donde él estuvo participando. Y todavía hace como 3-4 meses estuvo en otro círculo de oración aquí en México. Que es una manera de hacer presencia y sobre todo en los momentos más cruciales que viven las comunidades. Pues ahora lo recomendable es estar pendiente de, desde luego, la ceremonia del sepelio, pero muy importante por todo el peso político internacional, el peso político religioso católico, el peso político con las otras iglesias y las otras creencias, y desde luego el peso económico, porque tiene un peso económico muy fuerte. El Banco del Vaticano fue una de las preocupaciones fundamentales del Papa Francisco, porque se manejan grandes fortunas y grandes intereses. Así que vale la pena estar pendiente de esto. Después de haber tenido un papa que resultó progresista, al que inclusive lo acusaron de haber sido proclive con las dictaduras argentinas, pero otros dicen, bueno, más que proclive atemperó con ellas justamente para poder seguir haciendo presencia y proteger a muchos perseguidos de las dictaduras, cuestión que hay que valorar, igual que hay que valorarla con Pío XII, que le toca vivir la Segunda Guerra Mundial y el fascismo de Benito Mussolini. Pero hay que ver que el mundo jesuita en el que se forma el Papa Francisco fue un mundo ese que tuvo que salir a defender los derechos de todos en la época del 68. Todo lo que fue el 68 y todos estos movimientos que desencadenaron en sociales que desencadenaron en América Latina, la guerra sucia y todo esto, como dices, él atemperó mucho la relación con Videla y con todos ellos para poder mantener, proteger a muchos de los jesuitas, pero proteger principalmente ese pensamiento de rebelde, yo diría, o de denuncia que persistía dentro de los núcleos. Siempre que hay una bota encima, algo va a pasar alrededor, ¿no? No, y además protegió a muchos luchadores sociales. También con los que inclusive no estaba de acuerdo ideológicamente, pero los protegió. Claro. Y algo similar hizo Pío XII en el Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial y el gobierno de Mussolini. O sea, durante toda esta... Y sobre todo que lo tenía ahí en casa. Tenía en casa, el famoso fascismo italiano. El duce Mussolini. Y el nazismo alemán. Y el franquismo español. Exacto, las tres terribles, ¿no? Pero además, él deja que opere, bueno, le permite y lo apoya. Realmente el silencio aparente es más bien un silencio tolerante o que apoya a un obispo, O'Higgins, me parece que es el apellido, a ver, los que están en lucha con los ingleses siempre, irlandés, que es el que realmente se dedica a proteger mucha gente, a esconderla en el Vaticano. Inclusive él salía vestido de monja en las noches a proteger gente. Todo esto con la tolerancia y el apoyo del Papa. Y proporcionó los pasaportes italianos no solamente a judíos, sino también a alemanes nazis. Claro. Esto se puede apreciar mucho en una espléndida novela, porque fue un hecho cierto, pero se aprecia en una espléndida novela, luego hecha película, que se llama Negro y Escarlata. Así que no se la pierda. Y bueno, esté pendiente, porque después de un papa que definitivamente deja sembrada un gran avance en términos de un papa progresista, un papa con todas las características que hemos mencionado aquí y muchas más que omitimos por falta de tiempo, ¿qué riesgo se corre ahora de que llegue un papa tradicionalista o uno reaccionario o uno muy conservador, o haya una continuidad
en un papado progresista definitivamente, porque más allá de ser creyente o no, definitivamente sí hay una influencia de cobertura mundial en la designación del próximo Papa. Así que estamos pendientes. Y hay la demanda permanente, ¿por qué no cambian? ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hacen? ¿Por qué no reconocen? Y una de las respuestas que se da es: los tiempos del hombre no son los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son diferentes, y un segundo del hombre puede ser un siglo de Dios, ¿no? Bien, pues esperemos el característico Habemus Papam. Con humo blanco. Con humo blanco. En la Capilla Sixtina es donde son encerrados los cardenales, y reitero lo de la Capilla Sixtina porque tuvimos una réplica magníficamente hecha. Tuvimos una réplica que giró por todas las principales ciudades de México, y desde luego estuvo aquí en Pachuca. Sí. Yo tuve oportunidad de visitarla 3 veces en Pachuca y 3 veces en México. 3. Una maravilla. Sí, una maravilla esta reproducción. No se la perdió. No me la perdí. No, pues qué. Y allí en la Capilla Sixtina, esta espléndida construcción renacentista, es donde se reúnen, son encerrados por el camarlengo, justamente con llave, para que discutan. Pero hay una misa previa a donde se invocan a Dios, se invoca para que los ilumine. al Espíritu Santo, con una oración que es el Veni Creator Spiritus, que se hace completamente en latín. Sí. Y que además lo que dicen es: pedimos. Dentro del primer párrafo dice: ven, Creador Espíritu Divino, a visitar las almas de tus fieles, y concede que nuestros corazones se alimenten con dádivas celestes. Pero eso no es latín bueno, es latín vulgar. No, pero en latín sería Veni Creator Spiritus, mentes todorum visita, imple suprema gratia, que do Christi pectora. Ahora sí te entendí. Ahora sí entendí. Sí, ya entendimos, porque nosotros no habíamos entendido. Ya entendí. Entonces, antes de que cerremos, hemos invocado al Espíritu Santo a este programa. Excelente. Nos ilumina y sigue. Qué bueno. Maestro Marcial, maestro Mario, como siempre, iluminan, y esto hace muy grato el poder estar cada jueves aquí de Tiempos y Palabras con estas luces. Gracias allá en cabina a nuestro productor. Gracias. Y nosotros nos vemos el próximo mes. El próximo mes. Sí, el próximo mes. Estaremos me parece 2 de mayo. Creo. Va a estar en ciernes precisamente la elección. Exactamente. Sí, porque entre el 2 y el 5 es cuando esto sucede. En plena elección de papal, y nosotros con un nuevo programa, con un nuevo tema. Ya veremos qué tema, y vaya que hay muchos en el mes de mayo. Exacto. Muchos aquí con ustedes. Muchísimos, en donde compartiremos con usted, donde quiera que esté, gracias a estas bendita tecnología, pues compartiremos otro tema de interés, aquí en De Tiempos y Palabras por JMS. Claro que sí. Nos vemos, pórtese bien, que nada cuesta, y hasta la próximo jueves.